Análisis internacional, ustedes lo habrán visto este fin de semana, lo informamos acá en Radio ADN, la caída de medio siglo de dictadura en Siria, con la caída del régimen de los al-Assad, tanto padre como hijo. A esta hora se da cuenta de que hay comercios saqueados, hay tanques abandonados, los rebeldes que están tratando de poner orden tras la caída del régimen sirio, y se han aprestado a discutir con el todavía primer ministro, ¿no?, para crear una especie de gobierno de transición. Sabemos que descendientes sirios en nuestro país son una comunidad muy, muy importante, no solo por el estadio sirio que está ahí en la comuna de Vitacura, sino que figuras relevantes que son descendientes de sirios, desde Aníbal Mosa hasta Emiliano Amor, pasando por Sergio Vitar, que estuvo en la mañana en ADN hoy. Exacto. Una comunidad quizás no tan grande como otras comunidades aquí en nuestro país, pero sin duda también importante. Y vamos a intentar entender para que ustedes también puedan obviamente conocer un poco más de esto, porque uno se queda con que rebeldes sacaron del poder a un dictador, y eso es como la foto general, pero esto es mucho más profundo y tiene influencia de muchos otros eventos que están pasando que pueden marcar en eso. ¿Y qué mejor que entender esto con Gonzalo Montaner, doctor en estudios internacionales, autor de varios libros sobre conflictos internacionales, destacando 11S, la amenaza de Al-Qaeda continúa? Gonzalo, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación, muy amable. Gracias por acompañarnos, Gonzalo. ¿Cómo entender lo que ha pasado en Siria este fin de semana? Es complejo, tiene distintas aristas, dimensiones como para entrar a explicar el conflicto. Yo creo que lo primero... Siria, por de pronto, Medio Oriente, 23 millones de habitantes, y un conflicto que se arrastra ya por décadas. 53 años de una dictadura de los al-Assad. Claro, y una guerra civil de casi 13 años que parte con las mal llamadas primaveras árabes, porque no son primaveras árabes, son tormentas árabes, son procesos revolucionarios. Y esta idea media romántica de romantización de un concepto bélico, de un conflicto, y esa mirada un poco occidentalista nos hace no entender muy bien la profundidad de estos conflictos. Ya, por de pronto la dictadura, estos 53 años de los al-Assad, padre y luego el hijo, apoyados fundamentalmente por Rusia, apoyados por Irán, y el primer análisis que se hacía que esta era una especie de implosión, o sea, no es que hayan ganado los rebeldes, sino que básicamente Bashar al-Assad no pudo sostener un régimen, porque claro, Rusia está preocupada de Ucrania, Hezbollah, que estaba sosteniendo también el régimen sirio, preocupada de defender posiciones propias en el Líbano. ¿Es eso más o menos lo que habría ocurrido y por qué este grupo rebelde avanzó tan rápido y finalmente saca del gobierno a los al-Assad? Sí, hay un componente que es importante, que son las variables externas, lo que tú mencionas, que son los países aliados. Irán, Hezbollah, Rusia, y también otros grupos que están en el fondo son apoyados por el régimen de Bashar al-Assad. Ahora, hay un desgaste importante, son casi 13 años de guerra civil, estaba en una situación económica siria pésima, y el crimen organizado es un elemento que era muy potente, sobre todo en el tema de tráfico de drogas. Entonces uno ve y empieza a revisar y ve que Siria estaba controlado prácticamente, la Siria que conocíamos de Bashar al-Assad era un 60% del territorio. Ya el otro territorio estaba tomado, o sea, había una importante presencia kurda en el noreste, y la clave acá para entender este concepto es esta idea, digamos, de este escenario que se acelera, es Ilbit. ¿Por qué Ilbit? Ilbit es una zona que está en el noreste y ahí confluían una serie de grupos que eran grupos yihadistas, y entre ellos grupos que eran filiales a Al-Qaeda. Y ese grupo ahí es donde empieza a germinarse, empieza a establecerse y a planificarse lo que es esta invasión. Pero esta invasión, digo invasión mal llamada porque finalmente está dentro de Siria, pero esta suerte de coordinación revolucionaria busca y era necesario crear alianzas instrumentales con otros grupos que muchas veces incluso ellos habían combatido entre sí. Entonces, para entender la complejidad siria, uno tiene que ver temas de religión, temas religiosos, temas étnicos y temas sectarios. Es mucho más complejo. Hay que saber cómo se desarrolla y quiénes son los actores dentro de Siria. Claro, son varios grupos. Dentro de eso hablemos también un poco de la parte étnica, porque creo que eso es importante para lo que se podría pensar va a pasar ahora. Lo comentábamos recién un poco, uno puede hacer el símil con lo que pasó hace unos años en Afganistán. No es 100% igual. Expliquemos por qué la composición de las personas que viven en este territorio puede hacer que esto sea más parcelado, por así decirlo. Claro. Lo que pasa es que hay que entender que Bashar al-Assad es alawita, que es su religión. Para entender un poco, llevarlo quizá algo más básico, es primo de los chiíes. ¿Y los chiíes quiénes son? Son los iraníes. Y ellos más o menos son un 10% con otras minorías, gobernadas con otras minorías, que eran minorías cristianas, minorías drusas, y un par de, quizás la burguesía más de corte sunita. Pero un 80% era suní.
Y de ese 80% que dominaba casi todo el país, casi el 50% consideraba que el Islam tenía que ser una opción política. Es decir, más allá de una religión. Que, claro, instaurar un gobierno basado en un ser superior, que puede ser Dios, en este caso Alá. Entonces, estos grupos que fueron mayoritarios siempre fueron reprimidos constantemente. De hecho, hay un hito en la década de los 80 que fue la matanza de Hama, en la cuarta ciudad más importante de Siria, donde asesinaron a 20.000 islamistas. Es decir, hay una historia de sangre, hay una historia de una dictadura bastante perversa, represiva, que tenía bastante aislado a estos grupos y gobernaba en base digamos, a la espada, para poder controlar a algún atisbo revolucionario. Pero esto cambia con el periodo de las tormentas o primaveras árabes. Ahí cambia. Siria, recordemos, tiene un pedacito de costa del Mediterráneo, está junto al Líbano, está con Jordania, está por allí también Israel que ya lo veíamos enfrentado a Hezbollah en el Líbano, lo que ha pasado también en este último año con la gente en Gaza. ¿Cómo esta situación en Siria podría eventualmente cambiar o afectar lo que está ocurriendo en otros países de la región? Es que, Mauricio, es súper importante lo que mencionas, porque solamente en auto, si yo quiero tomar un auto desde Damasco a Jerusalén, me demoro 4 horas. Está todo al lado. Está todo al lado. Si quiero ir a Beirut, me demoro 1 hora 40. Claro. O sea, estamos hablando de Bagdad 6 horas en un taxi. O sea, para que entendamos y la gente entienda que todo es muy cercano. Entonces, cuando hablamos de esta operación militar que se inicia en Alepo y que llega a Damasco, son 3 horas. De hecho, para explicar un poco, Damasco está en un valle y uno llega por las montañas. Es decir, además, es muy difícil defender Damasco porque está dentro de un... Guardando las proporciones como Santiago. Claro, como un cordón montañoso. Entonces, uno va llegando y va bajando a Damasco. Entonces, claro, sí, va a tener... Efectivamente, esto es parte de un capítulo más de los conflictos de la región de Medio Oriente y Asia Central, que parte con el ataque de Hamas a Israel. O sea, ahí parte esta suerte de activación, porque el conflicto nunca ha terminado. Estaba siempre latente. Siempre está latente y siempre tiene situaciones de pic, y en este caso, después del ataque de Hamas, se activan zonas que no estaban consideradas, como por ejemplo Yemen. Y en el caso de Siria, también se activa plenamente. Entonces, ahora uno ve quiénes están operando en Siria. No solamente estamos hablando de los rebeldes, también Estados Unidos e Israel, constantemente Israel ha hecho bombardeo. Entonces, Siria entró en una lógica de enemigos externos y también, bueno, obviamente, interno. Entonces, eso fue deteriorando, gastando el régimen de Bashar al-Assad y lo lleva a esta situación de una coalición donde, claro, HTS, que en el fondo es Organización para la Liberación del Levante, está liderando esto, pero hay otras organizaciones que tienen que ver, por ejemplo, con el Ejército Nacional Sirio, que es apoyado por Turquía, como por ejemplo en el sur, el Ejército Libre Sirio, que son laicos. Es decir, cada uno va a querer algo de la torta, claro. Cada uno va a querer algo de la parcela. Entonces, el punto es, quien domina Damasco va a dominar Siria. En realidad, parte de Siria. Ahora, con respecto a eso, este grupo, HTS, ha declarado ser algo moderado, algo más pacífico incluso, podríamos decir. Surgió desde Al-Qaeda, pero ahora parece que quiere participar en una especie de transición pacífica. ¿Se puede creer un poco este discurso? Ya, acá es la clave. Aquí yo creo que está la clave para entender definitivamente el conflicto. Si uno se remonta a lo que es esta organización era parte, o sus integrantes eran parte del Frente al-Nusra. Frente al-Nusra, el 2016, era la filial de Al-Qaeda en Siria. Es decir, obedecía y le reinó y le dio lealtad, le entregó la lealtad, en este caso a Ayman al-Zawahiri, que era el número 2 después de la muerte de Osama Bin Laden. Y era la filial. Anteriormente también tenía vínculos el líder, en este caso Abu Mohammed al-Golani, que no es menor, al-Golani es del Golán, es decir, hay un conflicto. Hoy Israel vamos a hablar de eso también. Tomó el Golán, o sea, hay una historia muy cercana del líder de HTS y era parte también del Estado Islámico. Entonces, hoy por hoy, cuando uno ve y va y empieza uno viendo organizaciones, 30, 40 milicias que están acompañando a HTS, uno dice, estas organizaciones son salafistas yihadistas. Y el salafismo yihadista es la ideología que sigue Al-Qaeda. Y algunas de esas organizaciones, según informes de Naciones Unidas establecidos dentro de lo que es el Consejo de Seguridad, han señalado que estas organizaciones tienen vínculo con Al-Qaeda.
Entonces es muy difícil entender el desprenderse y el romper con tu ideario, que finalmente es mi ideología. Yo puedo, entre comillas, hacer un soft, pero que hay una estrategia suavizar, pero que hay una estrategia comunicacional brillante de HTS que empieza a vender una idea política, de mostrarse moderado, de mostrarse en una forma de integrar al resto, pero eso puede ser en el corto plazo. El tema está, y que yo personalmente pongo en duda, es que ese discurso se mantenga, pero más importante, que la acción cambie, que finalmente haya represión contra las mujeres, haya represión con las minorías, y finalmente hay un cambio en los refugiados, es decir, salgan los a favor de Bashar al-Assad y la minoría. Oye, en medio de toda esta incertidumbre de algo que está ocurriendo literalmente al otro lado del mundo, ¿cómo puede terminar afectando al resto del planeta? Porque hay quienes ya advierten un aumento, por ejemplo, en el precio del petróleo, producto justamente de toda esta incertidumbre en una zona que abastece parte importante del petróleo a nivel mundial. El tema geopolítico, cómo esto podría terminar tocando, sobre todo ahora con la próxima investidura de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, desde lo que está pasando en Ucrania hasta lo que está pasando en Gaza. Si tú me preguntas dentro de ese contexto si la situación de Medio Oriente está mejor o peor con la caída de Bashar al-Assad, yo llevo 20 años estudiando estos temas y te podría decir que estamos peor, un escenario que es peor. O sea, es más incierto. Es más incierto. Solamente desde temas técnicos prácticos, como por ejemplo las armas de destrucción masiva de Bashar al-Assad. Armamento químico, biológico, ¿en manos de quién van a quedar? O sea, ¿cómo se va a resolver eso? Segundo, ¿cómo se va a conformar esta coalición? Hoy nombran al mano derecha en este caso de Abu Mohamed al-Golani, que era el que estaba a cargo del gobierno de salvación de Idlib, y que en el fondo da cuenta de que yo voy a conformar un gobierno del estilo que yo impuse en esta zona, es decir, rigorista, islamista radical, etc. Entonces uno va viendo señales que uno dice, ok, perfecto, ¿qué va a pasar con Israel? O sea, Israel está en la frontera, ya tomó zonas sirias que estaban en disputa, y claro, probablemente Israel tenga la idea de aumentar su franja de seguridad, pero hay que ver la estrategia que tiene Netanyahu. Yo creo que Netanyahu claramente no tiene nada que celebrar. Yo creo que sí tiene que subir los niveles de alerta, y va viendo lo que va a pasar, como dice Mauricio, la elección de Trump. O sea, claramente aquí hay un cambio, porque voy a insistir en esta figura de Abu Mohamed al-Golani, porque él tiene precio su captura de $10 millones. Él está en listas de entidades y personas vinculadas a terrorismo. Entonces, en el fondo, hoy Estados Unidos, el gobierno de Biden, no de Trump, se abrió a la opción de negociar. Claro. O sea, yo, si lo llevo a un espacio de realismo político, yo creo que hay que negociar. Si yo llevo a las formas, al idealismo político, para nada. Siempre Estados Unidos dice, nosotros no negociamos con terroristas. Al final, todos los países negocian con el diablo. Entonces, la situación de Siria está muy compleja, y yo creo que hay muchos capítulos que van a venir, pero yo insisto, hablar de paz y que termine la guerra civil, yo creo que este es un status quo que tenemos que ver qué va a pasar, qué va a ocurrir con las distintas fuerzas. A Bashar al-Assad, las fuerzas leales a Bashar al-Assad, no creo que estén dispuestos tampoco a irse para la casa y bajar las armas. Yo creo que estos también son procesos. Y eso se puede comparar, por ejemplo, lo que pasó en Irak o lo que pasó también en Afganistán. Es decir, estudios comparados, uno puede mirar lo que está pasando. Ya, pues Gonzalo Montaner, ya decíamos, periodista, doctor en estudios internacionales, autor de varios libros sobre este tema. Estuvo también, no alcanzamos a comentarlo, pero tú estuviste en la zona hace ya un tiempo en la gestión de refugiados sirios, que en ese minuto estaban buscando un destino. Efectivamente, nos tocó como país, me tocó ser parte de una misión humanitaria de poder traer refugiados, tanto palestinos como sirios. Porque es una situación constante y de flujo. Entonces, sí, Chile respondió en ese minuto, eran distintas las condiciones, pero los trajimos y creo que se han insertado absolutamente, así que así fue bien positivo por parte de Acción. Ya, pues y un libro que recomendamos, 11S, La amenaza de Al-Qaeda continúa, de Gonzalo Montaner, que nos ha acompañado esta tarde. Disponible en todas las librerías. Gracias, Gonzalo. Muchas gracias por la invitación, un honor estar acá. Gracias, Gonzalo. La prueba de ADN, el método más certero para informarte. 91.7. Actualidad, deportes, noticias. Bueno, y atención a